Porque, amado Dios, en esta mañana nos dirigimos a ti y a todos los hermanos que hoy se acercan a tu presencia con el fin de recibir este alimento. Por eso, Señor, te pedimos que tomes el control, que purifiques nuestros corazones, que nos limpies de toda carga, que nos ayudes a que salga todo bien conforme a tu voluntad, que seas tú tomando y dirigiendo este tema, que no seamos nosotros hablando en la carne, que no seamos nosotros hablando conforme a nuestros sentimientos o emociones. Por eso, Señor, levantamos una oración para agradecerte, Señor, por este momento, para agradecerte, Señor, por este día maravilloso, Señor, para agradecerte aún, Señor, por los problemas, por las dificultades, porque sabemos que todo eso que muchas veces tú permites que llegue a nuestras vidas es para formarnos, es para enseñarnos a soltar, es para enseñarnos a perdonar, es para enseñarnos a corregir todo lo malo que tal vez haya en nosotros o en nuestras vidas, para que oremos más y nos acerquemos al trono de tu gracia, confiados de que tú dirigirás, de que tú ministrarás, Señor. Por eso, bendito Dios, hoy te consagro mis ojos, mi lengua, mi corazón, Señor. Hoy, bendito Padre Santo, te presento este tema, te presento este alimento. Purifica, bendito Dios, cada palabra, cada frase, Señor. Pasa, Señor bendito, tu fuego sacro, ese tizón de tu fuego sacro por mis labios, para que, bendito Dios, tu palabra sea veraz, tu palabra, Señor bendito, atraviese hasta los tuétanos conforme a tu voluntad. Prepara nuestros oídos, Señor, haznos sensibles a tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este momento. Bueno, queridos hermanos, en este momento vamos a analizar la palabra, que Dios hoy nos haga discernir qué es lo que nos quiere hablar. Como todos los días, Él lo hace con cada uno de sus siervos. El devocional que corresponde para este día, según la secuencia, es el Salmo 43. El Salmo 43. El tema, ¿qué te mortifica? ¿Qué te mortifica? Como podemos mirar, miramos que el tema empieza de una manera, digamos, pidiéndole a Dios por los enemigos, pidiéndole a Dios que haga justicia, porque da a entender que el predicador ahí está pasando por una turbulencia de emociones, se siente agitado, y muchas veces también nosotros también nos identificamos de esa manera, porque muchas veces tal vez venimos en oración, nos presentamos en oración a pedirte tal vez de la misma manera como Él lo hace. Por eso debíamos de preguntarnos cómo nos presentamos ante tu presencia, cómo nos presentamos ante la presencia de Dios. ¿Lo hacemos como lo hace el salmista o lo hacemos de manera humilde, agradeciéndole a Dios por todas las pruebas que Él nos permite vivir? Vamos a mirar el versículo 1 y 2. Dios mío, hazme justicia y demuestra que soy inocente. Protégeme de los que no son fieles seguidores de esa gente perversa y mentirosa. Así muchas veces venimos ante la presencia de Dios. Venimos con unas oraciones pidiendo justicia, pidiéndole a Dios que se encargue de los que no son fieles, que se encarguen de los que tal vez ya no quieren colaborarnos o no quieren ayudarnos. También lo hacemos nosotros. También recurrimos a esa clase de oraciones. No nos presentamos con humildad, no nos presentamos tal vez con agradecimiento. Podríamos decir, esa clase de oraciones, ¿será que le agrada a Dios? ¿Será que Dios atiende a esas oraciones? Porque como dice en Santiago, dice, ustedes oran, ustedes piden y no reciben porque no saben pedir. Cuando nosotros hacemos oraciones en la carne,
llevados porque estamos ofuscados, llevados porque estamos, digamos, desanimados, porque sentimos que tenemos desconfianza. Es un mar agitado en nosotros, en nuestra mente. Y así como tenemos ese combate interno en nosotros, así como tenemos ese monólogo interno en nosotros que nos hace pensar eso, de que las personas ya nos han abandonado, de que las personas son infieles, haznos justicia, y no nos damos cuenta que a lo mejor Dios quiere probarnos ahí, en ese momento. Por eso miramos, si nos identificamos con eso, cómo venimos a la presencia de Dios, con ese, con esa mortificación, venimos a soltar toda esa mortificación que tenemos, nos sentimos enojados con nosotros mismos, nos sentimos deprimidos por algún problema, por alguna situación, por alguna deuda, o tal vez por alguna enfermedad. Entonces eso hace que nosotros nos sintamos impotentes. Aquí en este salmo miramos que empieza, dice, confiaré en Dios. Esa oración que él está lanzando, sí está confiándole todo eso a Dios. De esa manera Dios será que atiende esas oraciones, diciéndole, mira Señor, hazme justicia. Nos postramos y tan solo no decimos nada, oramos o nos presentamos exaltando su nombre, de pronto cantándole una melodía, o vamos a la presencia de Dios así de manera tajante, a exigirle que haga justicia, a exigirle que se encargue de aquellos infieles, aquellos que ya no nos siguen, aquellos que ya no quieren escucharnos o no quieren ayudarnos. Muchas veces todas esas oraciones tal vez lo que hace es empeorar las situaciones. Y muchas veces, en vez de presentarnos ante la presencia de Dios, como decimos, con una alabanza, con una adoración, con una actitud de agradecimiento, aún por los problemas, aún tal vez por lo que ya estaba con nosotros y ya no está. Entonces miramos que tal vez, miremos lo que nos enseña en en Lucas capítulo 18, versículo 19 al 14. Miremos esta oración. ¿A qué se refiere? 9. Lucas 18, versículo, desde el 10 empecemos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo, así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 3 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido, y decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Mire cómo esta oración nos muestra, y comparando con cómo empieza el predicador aquí, mire que es una oración, es una oración mortificante, porque de lo que hay en el corazón habla la boca. A veces venimos a predicar o venimos de esa manera, con esa forma, enojo, frustración, y eso muchas veces, si alguien tal vez llega contento, viene tal vez con deseos de agradecerle a Dios, o simplemente postrarse y reconocer sus errores, pero nos encontramos que la persona, como este predicador, se dirige a Dios de esa manera, con una oración tal vez molesta. ¿Por qué? Porque si no, Jesús, ¿por qué compara ahí? Está comparando, dice. Había un hombre, dice, un fariseo, un pagano, que él se daba de que él era muy puro, que él estaba haciendo las cosas correctas, que como él no había nadie, no era ni siquiera como aquel cobrador de impuestos. Entonces él estaba exaltándose él mismo, como diciendo pues que como él no había otro. En cambio, aquel pobre hombre lo único que hacía era darse golpes de pecho y reconocer que era pecador. Que eso es lo que nosotros tenemos que decir: Señor, me está pasando esto,
ayúdame a salir de esa situación. Bendice a quienes, por eso en Romanos también 12 dice, bendigan a quienes los persigan, a quienes los odien, denles de comer. Eso es lo que nos manda, pero miramos cómo empieza el predicador aquí. Tal vez con una oración molesta, porque tal vez tendemos también nosotros a copiar, podemos decir, ya sé cómo orar, ahora voy a orar también por aquellos que infieles, por aquellos que ya no son fieles, dice, por aquellos que que tal vez te han fallado, Señor, por aquellos mentirosos, dice, cuando tal vez nosotros mismos somos de lo peor. Y también miramos que esa oración, pues parece que es como duda, tiene enojo con él mismo. Vamos a mirar el versículo 2. Dios mío, tú eres mi refugio, ¿por qué me abandonaste? Primero le dice que es el refugio y después tiene duda. Entonces miramos que ahí dice, ¿por qué me abandonaste? En el 5 dice, ¿por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? ¿Por qué tengo que estar angustiado y sufrir tanto? Entonces miramos, por eso el título dice, todo esto lo estaba mortificando, estaba en angustia, estaba en la casa de Dios, estaba haciendo lo correcto, pero ¿qué se sentía mortificado? Dice, estoy en la casa de Dios, estoy refugiado, dice, pero a la vez como que tenía duda. Entonces él dudaba. Primero dice que está en la casa de Dios. Y él mismo se responde, dice, ¿por qué tengo que andar triste? Dice, Dios mío, tú eres mi refugio, ¿por qué me abandonaste? Ahí demuestra que él tiene duda. Entonces miramos muchas veces también nosotros, por dejar que la duda predomine en nosotros, sabiendo que Dios se encargará de nuestras situaciones, sabiendo que Dios se encargará de corregir lo que tenga que corregir, porque a mí es la justicia, dice en Romanos 12. Mía es la justicia, a mí me corresponde juzgar. Por lo tanto, no dejemos que la duda, no dejemos que pensamientos turbulentos nos lleven a hacer oraciones de esa manera, oraciones, como dice, tal vez molestas para Dios. Por eso Dios, Jesús, mire que dice, él estaba escuchando la oración del publicano, estaba escuchando la oración de aquel hombre. Pero ¿en cuál oración reparó Dios? Reparó en la de aquel hombre que tan solo dijo, Señor, soy pecador, tengo luchas, tengo dificultades, me cuesta a mí tener calma, me cuesta aceptar que hay cosas que tengo que soltar, que hay cosas que tal vez esas personas no es que sean infieles, que a lo mejor esas personas ya no están, tal vez ya no son fieles porque a lo mejor ya terminó su ciclo de servicio. Es como en la vida militar. El joven va a prestar el servicio militar allá. Hace lo que tiene que hacer durante el ciclo que le corresponde. Si es 1 año o 2 años, allí va, se prepara, aprende lo que tiene que aprender, hace lo que tiene que hacer en la área que lo designen y listo. Terminó ese ciclo, terminó ese momento, esos años y para afuera. Entonces muchas veces nos mortificamos y podíamos decir los comandantes, el gobierno, decir, pero qué gente tan infiel. Aquí se les enseñó de todo y ahora ya se les terminó y ahora se van. Porque sí, porque muchas veces eso es. Porque igual la vida militar es para el que de verdad se quiera quedar y realmente ame esa vocación. Y muchas veces también sucede en la vida cristiana. Tal vez muchos ya cumplieron ese ciclo. Tal vez se están dando cuenta que a lo mejor ya no era su vocación. Y tratar de traerlos con estas oraciones, pidiéndole a Dios que haga justicia, pues yo creo que eso dice que es una oración molesta. Entonces miramos que, como también cuentan que en los seminarios sucede lo mismo, en la vida espiritual. Los seminaristas entran allá porque supuestamente tienen el llamado, van, estudian, se preparan y por eso ellos también les dicen vayan y que se estén afuera unos 6 meses, que convivan con la familia,
y en ese lapso de tiempo hasta consiguen pareja y se dan cuenta que de pronto el mundo los arrastra más allá. Entonces esa no es su vocación, porque la idea no es retener a nadie, ni orar de esta manera pidiendo que se haga justicia, que mira Señor, esas personas tan infieles, mira Señor, que ahora me siento triste, esto lo tenía deprimido. Estas cosas cuando nosotros queremos hacer a nuestra manera, a nuestro capricho, el primer afectado vamos a ser nosotros por querer retener. O sea, mejor dicho, uno tiene que aprender a soltar. Y esta situación no era en este capítulo. Si vamos al capítulo anterior, encontramos la misma situación. Vamos al capítulo 42, versículo 4. Versículo 4. Mi corazón se destroza. Recuerdo esto y me acuerdo de cuando guiaba a las multitudes a la casa de Dios, de las gentes, de las alegres canciones de alabanza y agradecimiento, de las multitudes de fiesta. Mi corazón se destroza, recuerdo. Entonces, mire, el ponernos nosotros a recordar cosas que ya pasaron, cosas que ya se vivieron, ¿qué hace? Nos destroza, dice, nos destroza a nosotros mismos, nos perturba, nos mortifica, nos amarga la vida porque nosotros seguimos aferrados en esa situación, seguimos aferrados con esas personas, con esa pareja que a lo mejor te está golpeando y ya es hora de que la sueltes, o ese vecino, o qué sé yo, ese negocio. Entonces, mire, sigue aferrado. Dice, no, es que recuerdo, dice, cómo guiaba a la gente al pueblo, cómo lo llevaba con alabanzas, con danzas. Entonces sabemos que todo es un ciclo. Cuando nosotros nos vamos, debemos de irnos acomodando a lo que Dios va mostrando cada vez. Debemos de irnos acomodando. Él desacomoda muchas veces, nos desacomoda. A veces nos desacomoda para volver a acomodar. ¿Por qué? Porque tal vez fuimos inmaduros, no supimos dirigir ese proyecto, no supimos desacomodar esas situaciones. Entonces mire cómo Dios no quiere tal vez, no le agrada, como dice esas oraciones tal vez molestas, porque parece que a Dios le molestó esa oración que hacía aquel hombre de la Biblia en Lucas 18, versículo 9 al 14, cuando dice que a él lo que le agradó fue la oración del otro hombre, una oración tan sencilla, una oración que tan solo dijo, Dios mío, soy pecador, se daba golpes de pecho y dijo, soy pecador, soy débil, soy inepto para hacerlo mejor. Tan solo dijo así, eso le agradó. No una oración de crítica, una oración tal vez justificándome mis errores, solo mirando los errores y resaltando los errores de los demás. Eso dice que nos trastorna, eso dice que nos inquieta. Eso dice, como dice el versículo del 42:4, dice, mi corazón se destroza. ¿Por qué? Por esos recuerdos. Ya lo que pasó, pasó, lo que se vivió, se vivió. Ya no podemos nuevamente volver, digamos, a este nivel. Ya porque mire cómo él ya pasa a otro nivel. Ya Dios lo quiere llevar a otra situación, porque eso nos está mortificando. Vamos a mirar, entonces, dice, otro punto dice, ¿cómo disipar toda bruma de tormento? Vamos a Isaías 43, versículo 18 y 9. ¿Cómo disipar toda duda de tormento? Isaías 43, versículo 18. ¿Cómo disipar? El versículo 18 del 43, Isaías 43, versículo 18 y 19. No te acuerdes lo que pasó antes, ni pienses en el pasado. Fíjate, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando. ¿Ahora no se dan cuenta? Mire aquí cómo le dice, haré un camino en el desierto, ríos en tierras desoladas. Cuando dice, haré caminos en el desierto y ríos en tierra desolada, es porque tal vez ya quiere que Dios avancemos a otro nivel. Ya que miremos a otro lado, miremos que Dios va a hacer caminos en el desierto, va a hacer brotar aguas en el desierto. Porque tal vez el vivir en un entorno, eso tal vez ya nos está mortificando, eso tal vez ya no es del agrado de Dios. Por eso mire como aquí dice, no te
no recuerdes lo que pasó antes. No pienses en el pasado. Fíjate lo que voy a hacer, algo nuevo. Esto es lo que está pasando. Ahora no se dan cuenta, haré un camino en el desierto, dice. Esto es lo que está pasando, reitera nuevamente en el versículo 18 dice, no recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Esto es lo que está pasando ahora. Esto es lo que está pasando ahora. Y tal vez por eso por eso tú te inquietas, porque no te gusta desacomodarse, no te gusta soltar. Entonces, mire, eso es lo que está pasando. Cuando nosotros comprendemos que Dios, que si nos llevamos aferrados a esos momentos que pasaron años atrás, no vamos a avanzar. Cuando Dios dice que los pensamientos nuestros no son como los nuestros, dice que yo tengo planes mejores para ustedes, pero ustedes siguen aferrándose, como antes ustedes llevaban a la gente, dice, como ustedes llevaban a la gente, dice en Salmos, como ustedes llevaban a la gente, como ustedes guiaban al pueblo. Entonces miramos que a Dios tal vez no le agrada esa clase de oraciones, ni que sigamos aferrados a esos momentos que ya concluyeron, ya están en un ciclo de terminación y nosotros tal vez por capricho seguimos seguimos aferrados a lo mismo, a querer seguir lo mismo. Me acuerdo, dice el capítulo 42, me destroza, dice, me acuerdo, dice. Entonces miramos dice Isaías, ya no te acuerdes de lo que viviste, ya deja eso, ya voy a hacer cosas nuevas. Ahora podríamos decir, ¿cómo salir de esta situación? ¿Cómo salir de esta situación? Vamos a un primer punto, reconociendo que seguir a Cristo no será fácil. Tal vez muchos no quieren avanzar porque sabemos que seguir a Cristo no va a ser fácil. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 20. Mateo 8, versículo. Mateo capítulo 8, capítulo 8, versículo del 18 al 20. Mateo 8, versículo, no lo encuentro, a ver, 18. El capitán le contestó, Señor, no reconozco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sanado, porque estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a uno, soldado, ve, y él va. Y si le digo a otro, ve, y él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. ¿Cómo salir de las dificultades? ¿Cómo salir de esas situaciones difíciles? Confiando en Dios. Confiando en Dios, porque si nosotros no confiamos en Él, pues las situaciones se ponen muy difíciles. Las situaciones, si seguimos aferrados en esas situaciones, muchas veces queremos seguir en la misma temática. Queremos seguir en la misma temática y no confiamos en el Señor. Y así seguiremos en esa angustia. Cuando nosotros si confiamos, solamente confiamos y decimos, esto va a pasar, pues vamos saliendo de esas situaciones difíciles. Vamos saliendo, vamos avanzando, confiando en el Señor, sabiendo que no va a ser fácil. Porque si miramos en otra parte de la Biblia también nos dice, alguien le dice a Jesús, quiero seguirte, le dice. Y Jesús le dice,
pero si yo no tengo ni a dónde reclinar la cabeza, no tengo dónde. Si me vas a seguir, vas a saber que conmigo vas a tener dificultades, que no va a ser fácil. Entonces miramos que si nosotros aprendemos a, como dice, a reconocer que seguir a Cristo no va a ser fácil, que tenemos que tener una fe de la cual le diga, dile Señor, dile al enfermo que se sane y se sanará. Dile a ese problema que se va, dile a esa montaña que se retire, dice. Debemos de tenerle y ejercitar mucho la fe, de que si nosotros, para salir de la situación, es necesario incrementar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, porque si no vamos a llegar al altar del Señor a hacer oraciones de esa manera, con enojo, con miedo, con duda. Cuando la duda la disipa, dice aquí, tan solo dile a mi soldado que se sanará y él se va a sanar. Y también cuando dice no va a ser fácil, seguir a Cristo no solo va a ser fácil, dice en otra versión, en otro mensaje, dice Jesús, cuando le dice a aquel hombre, quiero seguirte, le dice, pero si yo no tengo ni a dónde reclinar la cabeza. Entonces sabemos que seguir a Cristo no es fácil. Cuando nosotros comprendemos, cuando uno le dice a los hijos, le dice el hijo, me voy a casar, y uno le explica, y uno le dice, hijo, pero esa decisión que vas a tomar, pues no es fácil. Ahorita porque estás en las emociones, todo es un furor, todo es amor, besitos van, besitos vienen, risas van, risas vienen, todo parece color de rosa, pero va a haber problemas. No va a ser fácil, porque eso va a ser un acople, va a ser un aprender a soportarnos. ¿Y qué pasa? Muchas veces por la desobediencia terminamos, ¿qué? Quejándonos, haciendo oraciones que tal vez no corresponden. Entonces mire que para salir de esta situación, como dice el primer punto, es saber que seguir a Cristo no va a ser fácil. No va a ser fácil, vamos a tener problemas, como le dijo aquel hombre. Seguirme, Señor, te quiero seguir, pero es que yo no tengo dónde reclinar la cabeza. Y vamos a tener que tener una fe, pero, mejor dicho, ciega, que cuando le digamos, haya problema, le digamos el problema se quita en el nombre de Cristo Jesús. Esa montaña se desaloja, ese mar se calma. Esa es la fe que tenemos que nosotros, esa es la situación, esa es lo que nosotros tendremos que hacer. No irnos al altar a despotricar de nadie, ni tampoco a decirle, Señor, castiga a esos infieles. Vamos a un segundo punto, dice, dejando todo en manos de Dios. Eso es para cómo salir de las situaciones, dejando todo en manos de Dios. Vamos a Crónicas, 20:15. Segunda de Crónicas, vamos. Crónicas 20, versículo 15. Él dijo, presten atención, ustedes los israelitas y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafá, así dice el Señor, no tengas miedo ni pierdas la esperanza ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Mire, le dice, presta atención, no tengas miedo. Cuando nosotros vamos, cuando nos presentamos, cuando tenemos un problema, nos llenamos de miedo, de impotencia. Así estaba el salmista en este caso. Se sentía con miedo, estaba haciendo oraciones, pidiendo justicia, pidiéndole que haga justicia con los que no son fieles. Tenía miedo, y así nosotros también. Cuando llegan los problemas, ¿qué pasa? Nosotros nos llenamos de duda. Somos cristianos, pero como que dudamos. ¿Será, no será? Como él dice, estoy en tu templo, pero como que no estoy a la vez. Entonces Dios le dice, no tengas miedo, le dice a Josafat, pues no es tu guerra, sino mía, sino la de Dios. Yo sé cuándo y en qué momento, y yo sé por qué permito esto. Como dice en Isaías, pues yo tengo preparado algo más. ¿No entiendes? ¿No entiendes que quiero que vayan al desierto? Quiero que desalojen este lugar, que por eso hice que toda la gente tal vez ya se disipara, porque ya cumplió su ciclo, como aquel soldado
que ya se preparó, ya hizo, ya le dieron su libreta militar, ahora vaya y enfrente allá la batalla. Afuera es donde está la situación, allá es donde hay desiertos, allá es donde tú tienes que llevar, ser agua viva, ser sal, ser luz. Pero muchas veces por seguir nosotros lamentándonos y acordándonos de cómo le hacíamos danzas, de cómo llevábamos multitudes al templo, dice, pues todo tiene una terminación, podríamos decir. Y si nosotros no aprendemos a soltar, todo eso que dice, como dice el tema, todo eso va a terminar mortificándonos a nosotros. Y no nos va a dejar avanzar, sino que vamos a terminar estancados nosotros mismos, frustrados, amargados, renegando del uno, renegando del otro. Tercer punto de cómo salir de esta situación tan mortificante. Vamos a, dice, aplicando un antídoto llamado estímulo. ¿Cómo salir de esta situación? Aplicando un antídoto llamado estímulo. Filipenses 4, versículo 4. Vamos a mirar qué encontramos en Filipenses. En Filipenses 4. Filipenses 4. Veamos lo que nos dice hasta el 9. Alégrense siempre en el Señor. Lo digo de nuevo, alégrense. Que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. La paz de Dios estará guardando sobre todos sus pensamientos. Estará guardando sobre todos sus pensamientos y sentimientos. Porque ustedes pertenecen a Jesucristo, su paz. Lo pueden hacer, con su paz lo pueden hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo correcto, todo lo puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron en verme y oírme. Y Dios de paz estará con ustedes. Mire qué hermosa esta reflexión. Estén siempre alegres. Ahí nos está dando una orden. Ocupen su mente, dice, en cosas buenas, dice. En cosas que edifiquen, en cosas que nos hagan avanzar, no en cosas que nos quieren seguir teniendo estancados. Porque como dice Isaías, yo voy a hacer algo nuevo, ¿no entienden? Entonces mire aquí lo que nos dice en Filipenses, y es Pablo. Él entendió que tenía que avanzar, que no podía, sabemos que todo lo que él escribió estaba en la cárcel, pero mentalmente él se decía, pues tengo que estar triste, de mí depende si quiero estar triste o quiero seguir acordándome de mi pasado, de cómo yo tenía cuantas mujeres, de cómo yo ganaba batallas, de cómo a mí me servían. Entonces miramos que Dios no quiere que nos estanquemos, porque eso nos mortifica, no nos deja avanzar, eso nos perturba la mente, eso nos trae enojo y lo peor que contaminamos a otros. Contaminamos, de pronto yo tengo un sueño, tengo un anhelo, tengo una propuesta de trabajo en otro lado y de pronto ando bajoneado, no, yo tengo que seguir aquí porque es que yo aquí me crié, hay gente que por eso no avanza y eso contamina y contamina a la familia porque la hace una familia mediocre, la hace una familia miedosa, porque en vez de decirle, allá hay mejores cosas, detrás de esas montañas hay mejores oportunidades, vamos, avancemos. Tal vez sí vamos a encontrar un desierto, va a haber problemas, como dice Jesús. Seguirme a mí es un desafío, porque yo no tengo dónde reclinar la cabeza. Pero de ustedes depende la calidad de fe que ustedes tengan. Si usted le dicen, a ese problema se quita, o como le dice a Josafat, pues ese problema no es tuyo, es mío. No tengas miedo, no tengas miedo. Y nosotros tenemos a veces ese miedo. Y así vamos a hacer oraciones, a pedir oraciones hablando de los demás.
recalcando los defectos de los demás, de los hermanos, de los vecinos, del esposo. Entonces, mire, parece que esa oración pues no es favorable, porque como lo dice también en Mateo, en Lucas 18, pues no le gustó esa oración. La oración era larga y hablaba y decía que él ayunaba mucho, que él daba mucho diezmo, que no era como aquel publicano, cobrador de impuestos, cuando el otro lo único que hizo fue reconocer sus errores y decirle, Señor, soy pecador. Terminando ya así, vamos a la conclusión que nos dice, no dejemos que nuestra imaginación nos lleve a deprimirnos. Si tenemos problemas con alguien o algo, será porque tal vez nos cuesta soltar. Nos cuesta soltar esos beneficios que fueron momentáneos. Examinémonos cuál es nuestra situación. No somos dueños de nada ni de nadie. Cambiemos la oración. Entonces vamos a mirar que todo es un ejercicio, que todo es un aprendizaje, que aprendimos de todo este tema. Pues a mi parecer vemos que tal vez esta clase de oraciones tal vez no son del agrado de Dios, porque tal vez la oración que a Dios le agrada dice que no es con sacrificios ni ofrendas de animales, de carneros, ni golpes de pecho, sino la oración que a Él le agrada es que vayamos ante la presencia de Dios a reconocer su grandeza, a decirle gracias porque estuviste en esa batalla, porque estuviste ahí en ese momento difícil, porque no hiciste como te pedí, Señor. Porque muchas veces en esas oraciones caemos en esa tentación de que porque el hermanito o el familiar no te pagó esa deuda, ¿qué hacemos? Señor, castígalo, arruínalo, porque no me hizo ese favor, porque tal vez no me complació mis caprichos, porque muchas veces son oraciones caprichosas de nosotros, porque no queremos avanzar, no queremos soltar. Entonces, de acuerdo a esta reflexión, entonces ahora vamos a orar, ya para terminar. Amado Dios Todopoderoso, gracias por este momento, por enseñarnos, porque tu palabra cada día nos instruye, cada día nos muestra, Señor, cómo te agradan las oraciones, cómo quieres que vengamos ante tu presencia, que vengamos con toda la confianza, sin dudar de que tal vez, bendito Dios, no vamos hoy a ver milagros, pero eso no te agrada, Señor, que no seamos como las olas, como dice en Santiago, que hoy están y de pronto desaparecen también, Señor, que nuestra fe sea firme, que aprendamos a aceptar tus designios divinos, que aprendamos a ser humildes y que aprendamos a aceptar también de que muchas veces se suscitan cosas, las cuales tenemos que soltarlas, porque tú tienes mejores cosas, que aprendamos a manejar nuestros pensamientos, que ocupemos nuestros pensamientos, que aprendamos a obedecer esa orden que nos dice que siempre estemos alegres, que siempre estemos dispuestos a soltarnos, a soltar esos recuerdos, a soltar lo que ya vivimos, Señor, y avancemos hacia adelante. Eso es lo que tú quieres, pero a veces no entendemos, como dice Isaías. A veces nos cuesta soltar, a veces queremos aferrarnos a las personas, queremos aferrarnos a los animales, a los negocios. Perdona, Señor. Sabemos que no va a ser fácil, Señor. Seguirte a ti no es fácil, Señor. Enséñanos a ser humildes, enséñanos a adorarte, a exaltar tu nombre, que de lo demás tú te encargarás. Límpianos de miedos, de traumas, que no vengamos ante ti, Señor, a querer hacer justicia por nuestra propia mano. Gracias te damos y te rogamos que bendigas a la iglesia, que bendigas este momento, bendigas a las personas que dispusieron a escuchar la palabra, a recibir este alimento. Gracias, Señor, por este instante. Sabemos que somos tu pueblo, Señor, tú nos has escogido. Instrúyenos cada día más. Prepáranos si tal vez nos falta todavía para poder avanzar, Señor, para poder soltar. Amén y amén.